que Cristian, nacido el 17 de septiembre del 1986 en Mayagüez, estudió Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Recinto de Mayagüez, graduándose en el 2010. Ese mismo año pasó a estudiar Ingeniería de Sonido en el Colegio de Artes, Cine y Televisión en Bayamón, donde culminó en el 2012. Sus estudios graduados, y aquí fue que enderezó su vida, iniciaron en la Universidad Interamericana Recinto de San Germán. Ahí fue donde él se enderezó, graduándose con una maestría en Educación Musical en el 2016, y al momento de esta publicación está realizando sus estudios doctorales en el programa de Currículo y Enseñanza en la Universidad Interamericana del Recinto de San Germán. Entonces, nada, la primera pregunta que yo te haría es, ¿por qué este libro? Pues mira, esto básicamente fue un proceso, porque cuando uno decide leer, no solamente de lo que te dan en las clases, sino sobre temas que a ti te interesan, me topé con un libro sumamente interesante por Alvin Toffler, que que ven aquí. Este libro se escribió más o menos para los 1970. Y lo que me llamó la atención es que en los 70 él dijo, mira, en un futuro va a haber tanta y tanta información irrelevante, va a haber un bombardeo de información que las personas no iban a entender a qué prestar la atención. Y por ejemplo, cuando surgió la radio y la televisión, él se percató que las ventas en el periódico reducieron, porque ahora la gente quería estar pendiente a escuchar la información rápido, o en la radio o en la televisión. Por consiguiente, cuando leí esto, dije, oye, pero algo similar está ocurriendo en el siglo XXI. Cada vez queremos leer menos y cada vez queremos aprender todo rápido. Buscar un video en YouTube, ya lo entendí, pero no queremos lo que se llama deep reading, entender por qué se escribió eso y por qué el autor quiere que usted conozca eso. Y no solamente eso, cuando usted lee, se supone que usted critique y dé su opinión de por qué la persona dijo eso, porque no todo lo que está ahí afuera es 100% real o verdadero. Y es por eso que nuestro rol como estudiante y de ustedes no es solamente decir, ok, eso es cierto, lo que estoy aprendiendo en la universidad, sino decir por qué. Y si usted no está de acuerdo, buscar otra información y decir, esto contradice esto otro. Y básicamente por eso fue que me interesé en escribir un libro basado en este tema. Muy bien, cuando tú mencionas ya en este primer capítulo, que tiene un título subjetivo de El Homo Sapiens Digital, tú te refieres allí a una información. ¿Qué tipo de información y cuál es la importancia de ella? Claro, hay que distinguir lo que es información relevante e información irrelevante. La información relevante se puede definir como toda aquella información que usted puede utilizar para mejorar su calidad de vida, ya sea en el campo personal o profesional. Sin embargo, muchísima de la información que se comparte en las redes sociales y en la internet es información ¿qué? Irrelevante. Y por tanto, nosotros somos seres humanos que vivimos básicamente alrededor de 22,000 días, o sea, de 60 a 70 años, más o menos el promedio de vida. Por tanto, nosotros no vivimos mucho tiempo, estamos aquí en un instante. Dicho esto, es importante reconocer a qué usted le va a prestar atención en la vida, porque cuando usted abra los ojos se va a dar cuenta que ya está a mitad de vida. Y entonces, realmente es importante estar pendiente a información que no contribuye nada en tu vida personal. Básicamente ese es el objetivo principal. Muy bien, fíjate, me llama la atención también, y ya obviamente mencionaste en términos de que debemos analizar todo lo que leemos críticamente, ¿verdad? No leer por leer, pero hay un aspecto también en este capítulo que me llama la atención, que es sobre la gratificación instantánea. Claro, es sumamente distinto leer un libro que leer algo en la internet, porque cuando usted decide leer un libro, es una actividad básicamente lenta, tiene que leer palabra por palabra. Hoy día, básicamente, nos gusta hacer lo que se llama el multitasking o el dual tasking, que es cuando estamos
haciendo una cosa y cambiamos a otra. Por ejemplo, en uno de los libros que revisé, se mencionan que cambiamos más de 20 aplicaciones en una hora. O sea que no estamos concentrados en una sola cosa. Por tanto, tenemos que reconocer por qué es importante concentrarnos en una sola tarea. Okay. Este hombre es hasta filósofo, que hay unas palabras al final del libro que dice, ser consciente, oigan, es bien jóvenes, es más vital que ser una persona inteligente, ser consciente. Conocemos qué compone la inteligencia, pero no la conciencia. ¿Cómo podría explicarle ahí a mis alumnos eso? Claro, hay un tema sumamente importante que hoy, en el siglo XXI, nadie ha podido entender y contestar, y es qué es la conciencia. Y cuando hablo de conciencia es, por ejemplo, nosotros tenemos un cerebro, ¿verdad? Y la mente es el producto del funcionamiento del cerebro. Pero tenemos la mente, podemos pensar, podemos planificar. Pero desde René Descartes, él decía, primero pienso, luego existo. Él se percató que lo único que evidencia que estamos aquí es el hecho de que pensamos. Hoy día no sabemos qué es la conciencia, dónde está la conciencia, dónde están los pensamientos, dónde están las emociones. Eso es algo que todavía hoy día no se conoce. Se conoce el producto del cerebro. Sabemos que hay billones de neuronas que entrelazan entre sí y podemos detectar en qué parte del cerebro está el lenguaje, el miedo, pero no sabemos qué compone eso, dónde está la conciencia. Y es por eso que la inteligencia la podemos medir, claro que sí, pero aún así no sabemos qué es básicamente la conciencia, algo que nos hace humanos. Podemos tener introspección, pensar por qué pienso esto. Por tanto, el rol del estudiante, ese quote está en el libro para que usted se pregunte por qué tú estás aquí, por qué estás estudiando. Porque obviamente estamos estudiando para tener un trabajo y ganar dinero y comprar comida. Porque para eso es que uno trabaja, para comprar comida, porque ¿para qué usted quiere trabajar? Además de que usted quiere trabajar en algo que le gusta. Pero ¿por qué está aquí estudiando? Pues además de tener un empleo, es, como decía Eugenio María de Hostos, la educación debe ser con el propósito de despertar el intelecto de la persona, de pensar más allá, no solamente pasar una clase y ya, pero ¿de qué vale eso? De cómo vivir mejor. Ajá, se los dije, cojan, ajá, muy bien. A nivel conciencia, ¿verdad, jóvenes? Hablamos de conciencia social, conciencia política. No es lo mismo existir que vivir. Y vivir es precisamente tener una conciencia de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Tener un norte, tener unos fines, verdaderamente tener un proyecto de vida y hacer una aportación a la sociedad. En estos días he estado oyendo que decía, oye, la tecnología está haciendo todo más fácil, la tecnología está haciendo todo más difícil o la tecnología está haciendo todo más peligroso. Oye, Cristian, ¿es que la tecnología es mala? Mira, es claro que la tecnología no es mala. Esta misma conversación que estamos teniendo hoy existió mucho tiempo atrás, para los tiempos de Sócrates. Sócrates, como ustedes conocen, no escribió nada, por lo que yo tengo entendido. Todo lo que se conoce de Sócrates fue por Platón. Y Sócrates, él le gustaba la poesía y la retórica y la oratoria, porque él tenía miedo de que los libros iban a evitar que usted recordara la información, porque ahora con los libros, pues él pensaba que la gente iba a decir, pues ahora no tengo que estudiar porque todo está en el libro y lo busco. Y Aristóteles era lo contrario, decía, no, porque con la escritura ahora podemos tener un nivel de pensamiento mayor, podemos entender qué es lo que piensan las otras personas y criticar lo que dicen. Y es bien claro que la lectura, la capacidad de leer y de escribir es una tecnología. Y claro, es una tecnología que revolucionó el ser humano y revolucionó el mundo, porque gracias a la escritura tenemos ciencia, tenemos matemáticas, y por eso tenemos un edificio con aire acondicionado, tenemos luz. Por lo tanto, la tecnología obviamente no es mala. Ahora, lo que tenemos que identificar es cuando la tecnología funciona a nuestro favor o cuando
está en contra de un mejor bienestar, que ese es el objetivo de la educación y de la ciencia, un mejor bienestar en la vida del Homo sapiens. Muy bien. Y claro, lo que hay que estar pendiente es cuando la tecnología nos hace perder nuestro humanismo. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Oye, a mí me sorprende, ¿vieron la profundidad de planteamiento de Cristian? Bueno, eso lo da obviamente el estudio, que esto vale la pena. Miren, el capítulo 2 habla ahí de qué es eso del cerebro disconforme. Claro, es un capítulo bien interesante porque básicamente si uno no lee psicología, aunque uno no estudie psicología, siempre es bueno leer del comportamiento humano. Porque básicamente el ser humano es inconforme, uno nunca está conforme. Nunca se ha dado cuenta que usted se compra unas gafas nuevas y cuando está en Kmart o en una tienda dice, qué bien me quedan. Y luego pasan 2 semanas y ya no le presta atención. Y es porque el cerebro se acostumbra y constantemente queremos más, queremos más. Y si uno no entiende cómo funciona el comportamiento humano, pues básicamente vamos a estar toda la vida comprando y buscando satisfacer todos esos deseos que queremos. No es que sea malo, pero tenemos que saber por qué constantemente nos acostumbramos y queremos más y más. Sin embargo, es claro que para vivir una vida significativa realmente no se necesitan tantas cosas. Es más importante estar agradecido de lo que uno tiene y de las cosas simples, que muchas veces eso es lo que hace la felicidad, que a lo mejor que un carro que pague $500 mensuales. Sí, Cristian, tocaste precisamente la pregunta que quería hacerte ahora, porque, bueno, sabemos que Aristóteles decía que la máxima justificación de la vida del ser humano es precisamente la felicidad, y me está curioso que lo tocas aquí también en este extraordinario libro. Y la pregunta que te voy a hacer ahora, cuando empezamos a comparar otras generaciones que no tenían esa tecnología, ¿qué tú crees? Hoy somos más felices desde que tenemos Facebook. Mira, eso es una pregunta bien interesante y hay muchísimos libros sobre esto. Hay un autor que se llama Martin Seligman, se le conoce como el fundador de la psicología positiva. Y mira, lo interesante es que la felicidad es algo que tiene muchos significados, pero lo que sí podemos decir y podemos aclarar es que la felicidad no se basa en abundancia, ¿verdad? Como se dijo, muchas veces la felicidad es las cosas simples. Lo que pasa es que hemos olvidado esas cosas simples que realmente producen satisfacción. Una cosa es satisfacción y otra cosa es felicidad. Es como dice Mark Manson, él dice, la felicidad es escoger un problema que a ti te guste resolver. Y por eso es importante que usted estudie algo que le llame la atención, porque si usted quiere estar en un trabajo que va a estar 6, 7 horas, es bien importante que usted le encuentre un propósito en lo que hace. Y eso es una de las cosas más importantes en la vida, ¿verdad? Buscar un significado en algo que usted le tenga un valor, en saber cómo pensar. Porque si no aprendemos a cómo pensar y en qué pensar, pues ahí es que está el problema. Y ese debe ser otro objetivo de la educación, entender en cómo pensar y en qué pensar. Te hago la pregunta, porque en estos días, jóvenes, ¿se acuerdan? Hubo un día que no hubo Facebook, o que tuvo problemas. Y entonces yo vi gente que estaba mal. Y todo el otro día oigo una persona diciendo, al ver que el Facebook estaba, digo, ay, por fin ya un día normal. O sea, que si no hay Facebook ya no es un día normal. Y mi pregunta pues se basa en que cómo nosotros a veces pues ponemos la felicidad en unos elementos que son externos, cuando verdaderamente nos ponemos a pensar, y tal vez nuestros padres, nuestros abuelos que no lo tenían, también eran felices, ¿ok? Claro. Sí, muy bien. Mira, aquí hay algo que sí, porque estos muchachos que tienen que salir mejor en los exámenes, mira, dice aquí que leemos, cuando leemos, se tarda alrededor de 1 hora que esa información sea consolidada. Sí, eso es un estudio que leí en el libro de Wolf, Brain Matters.
Básicamente lo que ella explica fue un estudio que hizo un alemán, se llamaba Ebbinghaus, y él lo que hizo fue que él se percató que el cerebro humano, como ya ustedes deben de conocer, tiene la memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Para que la información pase a la memoria a largo plazo, que usted pueda recordarlo, primero tiene que estar en lo que se llama el working memory, que es básicamente la memoria a corto plazo. Ahora, él se percató que si usted, por ejemplo, lee algo y rápidamente cambia a hacer otra cosa, no le da tiempo al cerebro podemos decir como a digerir esa información. ¿Y qué pasa? Pues si usted lee algo y luego cambia a otra tarea y vuelve a la lectura, y entonces vuelve y cambia otra cosa, no le da al working memory ese tiempo para entonces usted procesar esa información. ¿Y qué pasa? Luego cuando usted termina de leer y se va a hacer otra cosa y tomar el examen, pues no va a recordar nada. Si básicamente tenía la memoria a corto plazo sumamente ocupada. Y es por eso que la lectura se sigue fundamentando como una actividad de gran pertinencia, porque cuando usted lee un libro en papel, está haciendo una cosa a la vez. Y de esa forma no llena esa capacidad de working memory. Por lo tanto, puede recordar mucho más. Okay. Joven, sobre esto, ese tema está súper interesante, ¿verdad? Y obviamente en el libro él profundiza acerca de ese aspecto que me parece muy interesante y muy significativo para nosotros poder desarrollar técnicas para estudiar mejor y retener. Aquí hay un capítulo, el 4, dice pensar menos y trabajar más. Y a veces, obviamente, cuando estaba leyendo se refiere a cómo ocupamos tiempo también. Y a veces yo quería, a ver si algún estudiante me puede decir cuánto les pagan por dedicar horas y horas a una novela turca en la televisión. Okay. Claro. Este tema surgió cuando estaba leyendo un libro sobre la historia de Henry Ford. Henry Ford fue obviamente el que hizo la compañía de los automóviles. Y él decía que tú no puedes hacer un vivir con lo que tú piensas hacer. Básicamente, lo que él menciona es que podemos hablar y hablar y hablar, pero hasta que no hagamos los hábitos, no vamos básicamente a lograr nada, porque básicamente los hábitos, lo que usted hace todos los días, ese es el resultado de su vida. Todo el mundo tiene hábitos buenos, hábitos malos. Por ejemplo, estoy seguro que la mayoría de nosotros, lo primero que hacemos cuando despertamos en la mañana es verificar el celular. Pues eso es un hábito que básicamente, si usted se pone a analizar, no tiene ninguna importancia en la vida. Ahora, si usted decide, en vez de verificar el celular, tan pronto me levanto, voy a hacer 15 minutos de ejercicio. Ese otro tipo de hábito va a ser más difícil lograr hacerlo todos los días, pero el resultado va a ser obviamente más significativo que verificar el celular todos los días. Y lo que hay que reconocer es que las cosas a corto plazo, que son buenas a corto plazo, no necesariamente lo son a largo plazo. Es como la comida rápida. Cuando estás comiendo en McDonald's, me siento bien, pero luego pasa el tiempo y te das cuenta de que tiene un producto sumamente negativo en tu vida. Y eso mismo sucede con los hábitos. Es bien importante reconocer que son hábitos negativos y hábitos positivos. Hábitos que van a tener un producto significativo en tu vida. Okay. Si supiera que ahora me pones a pensar, porque ellos revisan, dicen que, ¿verdad?, el celular en las mañanas, pero parece que no les da tiempo y continúan en mi clase, muchos de ellos revisándolo, mira. Okay. Miren, jóvenes, en el capítulo 5 dice el caos y el orden, y está bien interesante en términos de esa visión que uno adopta sobre sí mismo. Claro. Muchas veces se nos dice que tenemos que estudiar o concentrarnos solamente en una cosa. Si vas a estudiar psicología, si hiciste bachillerato en psicología, tienes que seguir psicología toda tu vida. Y en mi experiencia personal, en mi opinión, yo pienso que no necesariamente uno debe hacer eso.
Hay una cita bien famosa que me gustaba de David Bowie, un cantautor bien famoso. Y él decía que uno siempre debe mantenerse como cuando uno va a la playa, que uno puede estar en la orilla o puede estar en lo bien hondo o entre medio, en donde tú sientes como que el fondo, pero no tanto. Y yo pienso que eso es importante en la educación. Uno siempre debe estudiar lo que uno conoce, pero nunca debe evitarte de continuar aprendiendo otras cosas. Porque ante más educación, más posibilidades. Y esa es una de las cosas que yo enfatizo en ese capítulo, de tener un orden entre el caos y en lo que tú conoces. Tampoco puedes irte totalmente al caos en algo que a lo mejor usted conoce que no podría dominar tan rápido, pero nunca estar conforme con lo que usted sabe. Porque la verdad es que cuando usted estudia y lee, mientras más usted conoce, se percata de que no conoce casi nada. Sin embargo, el que no conoce casi nada, deduce que lo sabe todo. Y yo pienso que ahí es que está el problema. Uno siempre debe permanecer como un estudiante. Y esa es mi filosofía de vida y pienso que me ha ayudado. Y si me ha ayudado a mí, estoy seguro que le puede ayudar a ustedes también. A mí me gusta siempre estar aprendiendo. De hecho, aunque soy profesor, primero soy estudiante. A mí me gustan unas palabras que dice que aquel que no está dispuesto a aprender tampoco tiene derecho a enseñar. Como señalaste y hablaste de mi héroe, ¿verdad? De Hosto, el ser humano es un edificio que no se termina nunca. El crecimiento es continuado a través de toda la existencia. Quería decirle también, jóvenes, que al final pues, pueden hacer preguntas, así que si tiene alguna pregunta, la puede ir esbozando para hacérsela aquí a Cristian. Muy bien. Otro planteamiento, me agrada que hables del cambio, de la importancia del cambio. En el siglo XXI es claro que básicamente todo cambia sumamente rápido. Y el que no se adapte a lo que viene nuevo, es bien claro que nos vamos a quedar atrás. Hay un libro que estoy leyendo de Jenny Charles. Ella es famosa porque ella hizo las etapas de lectura. Y ella menciona en su libro de que básicamente usted no puede depender de lo que solamente se enseña en la educación, en la universidad, en la escuela. ¿Por qué? Porque básicamente cuando usted salga al mundo laboral, ya va a haber una tecnología que muchas veces no se está enseñando en la universidad. Y es por eso que no podemos limitarnos solamente a lo que aprendemos y no ver el cambio como algo malo. Porque la verdad es que todo se transforma, nada es básicamente estable en el universo. Sí, y lo que pasa, yo le comento con los muchachos también, bueno, nosotros tenemos una costumbre que yo creo que es errónea, y nosotros identificamos a la gente por lo que se dedica, a ver, ese doctor, ese profesor, ese ingeniero, y el acto de ser es mucho más que lo que uno se dedica. La parte a lo que uno se dedica, eso es parte de uno. Así que el conocimiento general, el conocimiento universal, por eso esto se llama universidad, es precisamente necesario para entonces alcanzar lo que podríamos llamar una vida plena, ¿no? Claro. Hay una parte, ¿querías decir algo? Sí, que eso me recordó a un dicho que me parece que es por Aristóteles, que él decía, la excelencia no es una virtud, es un hábito. Y es por eso que el producto de nuestra vida es por lo que tú decides hacer todos los días. Y muchas veces decimos, no, yo no quiero estar en la rutina, yo no quiero hacer lo mismo todos los días. Pero básicamente, a través de lo que hacemos todos los días, eso es lo que nos compone como seres humanos y la calidad de lo que somos y vamos a hacer. También abordas aquí en un capítulo unos temas muy profundos. Estoy triste y qué, y el concepto de la soledad. Es un tema bien fascinante porque hoy día compartimos todo en la internet, lo que sentimos, lo que no sentimos, si me siento bien, si me siento mal. Y la verdad es que los sentimientos, como dice Mark Manson, solamente son el producto para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero el hecho de que usted se sienta mal en un momento, básicamente no es algo malo.
Y cuando usted se pone a analizar, si todo el tiempo estuviéramos felices, como se ve en las redes sociales, porque en las redes sociales casi todo el mundo está feliz. Y entonces sería importante decir, realmente eso es cierto, es una ilusión. Todo el mundo tiene sus altas y bajas. Y estar triste no es algo malo. Y además, si usted estuviera feliz todo el tiempo, pues la felicidad no existiera, porque ¿cómo va a haber felicidad si no hay también momentos de tristeza? Y es por eso que tenemos que tener introspección. Si me siento mal, ¿por qué me siento mal? Y ir más allá. Y muchas personas no les gustan estar solos porque se dan cuenta de que no pueden escuchar sus propios pensamientos. Y desde mi punto de vista, el momento de soledad es sumamente importante para reconocer quién tú eres. Además, ¿cómo usted va a estar con otra persona si no puede estar con usted? En ese caso sería que usted está con otra persona para rellenar ese vacío que usted tiene en ti. Y es por eso que es importante aceptar el momento de soledad. Okay. Ya aquí en este capítulo 8 ya menciona con un título, es una pregunta. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Qué podemos encontrar en este capítulo? Sí, eso, ahí entré porque leí la bibliografía de William James, uno de los psicólogos sumamente prominentes en la psicología moderna. Y básicamente cuando usted lee la historia de William James, aunque es una persona famosa hoy día, su vida era un desastre en cierto momento. Él tenía un hermano, su hermano era sumamente exitoso, un escritor prominente. Y su papá estaba constantemente diciéndole, James, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Lo ayudó para que estudiara medicina. Y fracasó. Él decidió irse a una expedición en la Amazonas y se enfermó y casi muere. Tuvo que volver a su casa y su papá, sumamente molesto, ¿qué vas a hacer con tu vida, James? Y él dijo, mira, yo voy a pensar que tengo libre albedrío, free will. Voy a deducir que yo puedo cambiar mi vida con lo que yo hago y con lo que yo pienso. Y él hizo eso por un año. Y el resultado fue que básicamente en un año y medio ya William James había terminado la universidad, estaba trabajando, se casó. Y hoy día leemos a William James en los libros. Y eso básicamente quise plasmar eso en el libro para que ustedes se den cuenta de que usted sí puede cambiar su vida si usted decide cambiar sus hábitos diarios. Sí, y la necesidad de la voluntad. Hay veces que nosotros no cultivamos mucho el elemento de la voluntad. Yo a veces doy un ejemplo bien sencillo de un estudiante una vez que yo lo encuentro frente a la biblioteca fumando y ves como tenía confianza con él y le echo el brazo y digo, chico, ¿por qué estás fumando? ¿Te estás haciendo daño eso? Y él me pudo haber contestado que le importa a usted, ¿verdad? Claro que sí, pero me arriesgué. Pero él no me contestó eso, me contestó algo que me dejó pensando mucho. Viene y me dice, profesor, si usted supiera, yo llevo meses y meses tratando de dejar este vicio del cigarrillo y no puedo. A mí me impactó cómo es posible que un elemento externo como un cigarrillo pueda dominarte a ti, a un ser humano que tiene una voluntad tan grande y que puede luchar contra la adversidad y hasta de transformar su vida. Así que muchas veces pensemos, jóvenes, que en nosotros está esa capacidad de voluntad, y esa es la que habla Cristian también en el libro, para nosotros transformar nuestra vida de una manera positiva. Este lugar donde estamos, esta misma charla, no tiene otra razón de ser que ustedes. Esto aquí hay un mundo de posibilidades extraordinarios, y hay veces que no nos damos cuenta, y hay que despertar a esa realidad, jóvenes. Claro. Sí. Y esta parte ahí que ya estamos casi en la parte final, muchachos. Se han portado muy bien. El cálculo final. ¿Qué presentamos allí? Que hay una palabra muy importante, me gusta, balance. Balance. Claro, el hecho de que quiero dar 2 puntos importantes. Una es que este libro es una recolección de ensayos que yo hice de otros libros que he leído. Básicamente en este libro usted puede leer de diferentes textos y aprender de eso. Por ejemplo, uno de los libros que estuve revisando se llama The Power of Habit, el poder del hábito. Y como usted mencionó, lo del estudiante que estaba fumando, pues eso sucede no solamente en
en smoking y en el alcohol, sino, por ejemplo, en las dietas. Uno puede tener una dieta no saludable por un hábito. Y otra de las cosas es que el balance, el hecho de que estar haciendo multitasking o dual tasking es algo que se considera que obviamente tiene un efecto negativo en la educación, no necesariamente significa que es completamente malo, nocivo. Ahora, el cálculo final es que tenemos que tener un balance. No es que ahora todo el mundo borre el social media. Es que usted tenga un momento en su vida, digamos, usted puede escoger la hora. En mi caso, yo siempre tengo de 7 de la mañana a 11 solamente para leer o escribir. ¿Y qué pasa? En ese momento yo solamente me dedico a eso. Luego de eso yo me siento bien porque ya sé que hice lo que tenía que hacer, el hábito saludable. Y usted puede hacer lo mismo. Usted tiene que escoger un momento en el día que usted diga, de esta hora en esta hora, me voy a dedicar a estudiar para una clase. Y en ese momento pone el celular en silencio y se dedica solamente a eso, lo que se llama deep work. Hay un libro bien famoso de Carl Newport que básicamente es solamente de eso, de cómo usted debe modificar su vida para que funcione a su favor. Y uno de esos mecanismos es tener una hora para concentrarte solamente en una sola tarea. Okay. Yo se lo comento a los estudiantes, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir porque me dio la oportunidad de tener el privilegio ahora precisamente de estar aquí y de ser un profesor en la universidad. Yo tenía que trabajar 40 horas desde que estaba en noveno grado. Y a veces que yo lo veo estudiantes me dice, pues no tengo tiempo para estudiar, pero yo tuve que sacarlo, jóvenes, y tú tienes hasta 3 horas, yo lo que tenía es 1 a 2 horas, pero era diario y eso era sagrado. Y llega entonces el concepto de que es un hábito, y ya llegaba la hora y aunque hubiese otras cosas por hacer, ya me hacía falta. Y si usted convierte en hábito, miren para allá con lo que tiene, y ha podido producir, ha podido estudiar tanto, ya va a terminar también su doctorado, ha podido escribir, obviamente porque saca ese tiempo. Y nosotros jóvenes, yo sé que pues, la vida es obviamente extraordinaria y tenemos tantas cosas por disfrutar, pero la utilización, ¿verdad?, de ese tiempo para prepararnos, para crecer, debe ser un hábito de los hábitos positivos que debemos tener. Nada, ya casi hemos llegado al final en términos de una discusión aquí. Hay mucha más información, hay una profundidad extraordinaria en este libro. Yo, de hecho, pues les recomiendo a aquellos que puedan que lo adquieran. Quisiera, antes de pasar a una parte de preguntas, si tienes algo más que, ¿verdad?, para redondear algún aspecto. Sí, me gustó mucho ese argumento que plantaste, que trabajaban muchísimo, pero también estudiaban en el colegio, que es sumamente complicado. Y muchas veces escuchamos eso, no tengo tiempo, pero a veces es que no queremos. Como menciona la autora, utilizamos el celular 7 horas al día, los 7 días a la semana. Y si usted hace el cálculo de todo lo que usted puede hacer en ese tiempo, en todos esos momentos que muchas veces lo utilizamos, ¿verdad?, podríamos decir para información irrelevante, ¿qué cosa usted podría lograr? ¿Dónde usted estaría? Si pensamos y analizamos cómo utilizar este tiempo limitado que estamos aquí, que muchas veces deducimos que somos inmortales, pero la verdad es que ya mismo, en cualquier momento, podemos dejar de existir. Y es como dice Epicteto, el que no ha filosofado o no ha reflexionado sobre la muerte, no ha vivido. Y la verdad es que nos da miedo, mucho miedo, pensar de la muerte, porque pensar sobre el hecho de que vamos a dejar de existir y que no va a existir nada más después de esto, nos causa terror. Pero si no enfrentamos ese hecho de que ya mismo vamos a morir, pues nunca vamos a saber qué realmente es importante en la vida, porque la verdad es que muchas veces le prestamos atención a cosas que realmente no son tan importantes. Y decimos, oye, ¿por qué yo perdí tanto tiempo pensando en esto o lidiando con esto si realmente eso no es tan importante? Y es por eso que otro objetivo del libro es reconocer qué realmente es pertinente en la vida. Sí, de hecho, yo creo que me han escuchado también decirlo.
A mí me gusta mucho compartir con ancianos, ¿no? Y doy charlas ¿verdad? En asilo. Y siempre, no ha pasado nunca uno de estos momentos que no haya venido alguno de estos ancianos o ancianas y me haya dicho, oye, profesor, dígale a sus estudiantes que no importa cuán larga les parezca que es la vida es corta. Y cuando se llega a este momento, lo más que uno siente es todo aquello que yo pude haber hecho, progresar en mi vida y no lo hice. Así que dígaselo. Y yo pues siempre tengo ese compromiso y por eso lo repito aquí. Hay unas palabras de Einstein que les debo aquí. La tecnología no es mala. Pero fíjense ustedes lo que decía Einstein, para que se lo debo a Juven, que el pensamiento es. Y para que no digan que lo dijo Cristian Valentín ni lo dijo Héctor Torres, decía Einstein lo siguiente: temo de temor el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. La otra parte es dura. Dice, el mundo solo será entonces una generación de idiotas. Y ¿verdad? Dicho por Einstein. Sorprendente. ¿Algo más? Interesante. Y básicamente cuando uno revisa la literatura basada en este tema, estaba leyendo un artículo que me brindó la doctora Tezán y lo que aprendí fue que se está perdiendo eso que nos hace humanos. Por ejemplo, tener eye contact, mirar a los ojos, hablar. Aprender cómo comenzar y terminar una conversación, que eso es algo que se ha perdido porque en internet usted no tiene que hacer eso, solamente envía un emoji o algo así y ya empezó una conversación. Esas son destrezas que a lo mejor ustedes no las ven porque son adultos, pero ahora los niños que ya nacen bajo este método, por eso en el libro hay una parte que se llama el Homo sapiens digital. Nosotros por lo menos vivimos en una época, yo nací en el 86, donde todavía el internet no era algo tan mainstream como ahora. Ahora la diferencia es que los niños nacen con esto. Y lo que podríamos decir es, ¿cuál será el futuro de personas que a lo mejor no tengan ese deseo de formar relaciones interpersonales? Y ahí caemos en lo que mencionó el profesor sobre lo que dijo Einstein. Estamos poco a poco perdiendo lo que nos hace realmente humanos. Dice, primero acá. Ok, mira, este es el turno. Muy bien, Luis. Tiffany, saludos. Saludos, sí. ¿Cuál fue tu inspiración para recopilar esta información y pues, ofrecer el libro como una herramienta útil para nuestra vida universitaria? Claro. Pues mira, una de las cosas fue, el objetivo principal era hacer un libro conciso y pequeño, en donde sea una recolección de ensayos de los textos que yo he leído en este tema, y no solamente eso, de que fueran útiles en los estudiantes, porque hoy día los millennials es otra generación, tiene que ser todo un poco más rápido. Y por eso el libro se escribió con la intención de que lo que usted lea y aprenda lo puede utilizar ya desde hoy. Lo que me inspiró básicamente fue, yo no escribo para ser famoso ni para hacerme millonario, eso no va a suceder. Yo escribo para tener un hábito y escribiendo yo puedo desarrollar otras destrezas. Además de que para ser un estudiante yo pienso que uno tiene que desarrollar esa destreza de redacción y de lectura, y más en los estudiantes graduados. Por lo tanto, el libro es un producto de mi hábito, de algo que yo quise hacer porque pienso que tendría algo positivo y pienso que sí. Y segundo, para ustedes los estudiantes, y yo también como estudiante, de tener una recopilación de todos estos libros solamente en un libro preciso y conciso, y que usted hoy cuando salga de aquí pueda comenzar a mejorar su vida. Muchas gracias. Claro. Bien. ¿Te gustó? Excelente contestación, de verdad.